¿Cuál crees tú que es la razón de que emigrar duela, incluso si es nuestra decisión hacerlo? En 10 horas estamos en otro continente, cruzamos 1 o 2 océanos y la mente se tiene que acostumbrar de un momento a otro a algo que el cuerpo está recién experimentando. ¿Cuáles realmente son los síntomas como de raíz que puede llegar a sentir una persona cuando se cambia de un país a otro? Pienso que una de las cosas más importantes es la sensación de exclusión, como por ejemplo experimentar discriminación. ¿Qué pasa con la persona que, no sé, el sueño de su vida era irse a Sydney y les apestó la primera semana y no están negados con el inglés? Ahí el camino es totalmente distinto. ¿Tú crees que la persona que se va con toda esta idea de vivir una vida mejor afuera, que estuvo un año investigando, logra agarrar todas sus cosas, se va y se encuentra con que no era lo que esperaba, crees que siente mucha culpa en llamar a la mamá o llamar a la amiga o a quien sea que tenga confianza en decirle, ¿sabéis que esto no es lo que yo esperaba? Una de las cosas que empeoran o de repente nos hace tender más a tener síntomas depresivos es tener la idea de yo me debería sentir de tal manera y me siento de tal otra manera. Esta creencia de que si nos vamos a un país de mucho desarrollo económico vamos a estar bien per se. Yo siento que de repente cuando las personas viven o vivimos esta experiencia empezamos a aprender un poco más de lo que es importante para nosotras y nosotros, que puede ser comerte una marraqueta con tu abuelito, y a lo mejor eso es mucho más importante que ganar 3.000 euros, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de un tema que viví en carne propia. Estuve más de 6 años fuera de mi país y por más que viví crecimiento, también fueron momentos de soledad y de mucha desconexión conmigo misma. Emigrar no es solo cambiar de país, es soltar una parte de tu historia para ir por algo nuevo sin garantías. Hoy me acompaña Gabriela Martínez y vamos a hablar del duelo migratorio. Ella es psicóloga clínica especializada en el bienestar, en hábitos conscientes y en atención plena. Gabriela ha acompañado a muchas personas en su proceso migratorio, integrando herramientas con una mirada humana y profunda sobre la salud mental. Su enfoque no solo nace de lo profesional, sino también desde su experiencia emigrando. Así que si estás viviendo afuera o no encuentras tu lugar, te invito a que te quedes con nosotras en esta conversación. Bueno, Gaby, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. Estoy yo feliz de haber venido hoy día. Genial. Vamos a comenzar rapidito hablando de este tema que en realidad lo he vivido, lo viví por mucho tiempo, muchas veces sin entender realmente lo que me estaba pasando. Sí. Entonces, creo que una de las maneras de comenzar esta conversación es, según tu mirada, desde la experiencia que estás teniendo acompañando a migrantes, ¿cuál crees tú que es la razón de que emigrar duela, incluso si es nuestra decisión hacerlo? Es súper buena pregunta, como con ese apellido que le pusiste, porque claro, muchas veces la migración no es elegida. De hecho, hay como una discusión que podríamos tener en torno a eso más profunda quizás, pero respondiendo a la pregunta, yo diría que muchas veces en la vida las decisiones que tomamos duelen, independiente de que sean voluntarias. Como partiendo por ahí, existen duelos que son elegidos. Por ejemplo, terminar una relación, cambiarse de un trabajo, cerrar una empresa. Entonces, desde ahí, desde esa como introducción, las decisiones elegidas no siempre son agradables. Si pensamos que en este caso estamos hablando de movernos de país, hay personas que van bien preparadas, obviamente ya lo dijimos, lo eligieron, entonces tienen una idea, de repente quizás familiares ya viajaron o se fueron al extranjero antes, entonces ya vienen más o menos como con algún preconcepto, digamos, positivamente hablando de podría pasarme esto, entonces me voy a preparar de esta forma. Hay personas que no tienen esa experiencia, que lo eligen, pero son, por ejemplo, primera persona de la familia que se va a otro país o que toma una working holiday, por ejemplo, y una serie de otros motivos por los que puede pasar, aunque sea voluntario. Entonces, en ese segundo caso, sobre todo, yo diría que lo que termina siendo más impactante emocionalmente es que es muy difícil dimensionar lo que vas a sentir, porque se vive mucho como con la experiencia del cuerpo también. Yo le doy este ejemplo muchas veces a mis pacientes de que pensemos que miles de años atrás o 500 años atrás los seres humanos también se movían, pero caminando. O sea, tu cuerpo se podía acostumbrar mentalmente, o sea, no mentalmente, sino físicamente a la idea de,
ok, voy cambiando paulatinamente de clima, el sol se va moviendo paulatinamente, podía ser, no sé, 30, 40 días caminando para moverte a otra región. Ahora así, en 10 horas estamos en otro continente, cruzamos 1, 2 océanos y la mente se tiene que acostumbrar de un momento a otro a algo que el cuerpo está recién experimentando. Entonces, si lo pensamos así, yo te diría que duele, incomoda o es impactante porque es muy inesperado, está muy fuera de lo conocido, sin considerar aparte otros detallitos, como que puede haber un idioma que no hables, que a lo mejor dejaste personas que quieres mucho bien lejos, o que rompiste una relación, o pasaron otras cosas. Entonces hay como muchas variables que podrían involucrarse, creo yo. Claro, pero pasa que uno se va con una idealización y claramente es fácil entender que uno extraña a la familia, que uno extraña a los amigos o el trabajo que dejó. Eso es como fácil de verlo. Sí. Pero si nos pudiéramos ir un poco más en la profundidad, ¿cuáles realmente son los síntomas como de raíz que puede llegar a sentir una persona cuando se cambia de un país a otro? Yo pienso que una de las cosas más importantes es la sensación de exclusión, que es algo que habitualmente las personas pensamos que, si es que no nos ha pasado, pensamos que no nos va a pasar. Es como, por ejemplo, experimentar discriminación. Hay personas que lamentablemente ya lo han experimentado y hay personas que afortunadamente no. Eso no significa que no te va a pasar cuando te vayas, por ejemplo, a Australia desde Chile. Tú crees que no te va a pasar tal vez, pero te va a pasar igual, probablemente. Entonces, la sensación, si pensamos en qué pasa con tu identidad, es yo no pertenezco a esto. Como yo soy distinto, distinta, algo pasa que me hacen ver, de repente incluso que no soy bienvenida, por ejemplo, que eso pasa mucho en algunos países, aunque se diga que no, igual en el momento en el que estás ahí se nota. Y entonces yo diría que es un tema de raíces también. Tu identidad, por ejemplo, imaginemos tú naciste en Chile, viviste mucho tiempo en Chile, tu identidad está muy localizada aquí. Entonces, claro, cuando tú te vas, en el fondo partes como una hoja en blanco y eso puede dar mucho miedo, porque ya las cosas que sostenían lo que le llamamos identidad no están, no existen. Lo que hay es un entorno que te dice que tú no eres de ahí. Por ejemplo, pasa mucho para la gente que se va como backpacker, que te fuiste como, no sé, enfermera, psicóloga, médica y allá te pusiste a limpiar. Yo no creo que la limpieza sea un trabajo menos importante, pero las personas sí lo ven así. Entonces te empiezan a hacer notar todas estas cosas y en el fondo ahí lo que hay, que sería como tú dijiste ir más a lo profundo, es un quiebre de la identidad finalmente. Y eso en cualquier ámbito y en cualquier momento de la vida termina siendo medio como que un terremoto para la salud mental. Así que por ahí ya empieza a haber un proceso que podría convertirse en algo doloroso, incluso podría generarse, por ejemplo, un episodio depresivo. No es que pase siempre, no estoy diciendo que no nos movamos de país, pero podría pasar. Y ahí ya entramos como en otro tema, digamos. Claro, yo tengo una amiga que hace un año se fue a Australia. Ya. Y yo le comenté esto de, oye, puede que haya un duelo migratorio, le mandé videos o qué sé yo. Y resulta que la manera en cómo ella lo experimentó fue que estuvo el primer mes en Australia, todo el mes con su menstruación. Ya. Y para ella fue sumamente como impactante porque fue, ¿qué me pasa? O sea, vivir una vida normal con tu ciclo hormonal todo tranqui, sí, y de repente solamente el hecho de cambiarse un lugar a otro le hizo estar ese mes entero que obviamente se asustó, dijo, ¿qué hago acá? O sea, le entró todo este miedo también como de su salud propia. Claro. ¿Tú has visto cómo con la gente que tú has acompañado que también estos síntomas se muestren más como en lo físico? Sí. No eso nunca lo había escuchado así tal cual, pero yo pienso, esto es una teoría que yo tengo, no fundamentada en nada, pero yo pienso que, por ejemplo, la mayoría de las veces nos cambiamos de hemisferio. Nacimos en el hemisferio sur y nos pasamos al norte, claro, por ejemplo. Yo creo que realmente para el cuerpo eso no pasa desapercibido. Partiendo por ahí, esto es algo que yo he visto, ¿no? De nuevo, no lo podría argumentar más. Por otro lado está el clima también, la comida. Incluso la misma manzana que tú a lo mejor te comes de snack acá, igual no crece de la misma manera y en el mismo entorno, digamos, te fuiste a Alemania, por ejemplo. Claro. Entonces, todas esas cosas pueden influir, aparte de lo que estamos hablando, que es la salud mental. Yo sí he visto, por ejemplo, personas cosas muy aleatorias de salud, que son de Chile, en Chile nunca tuvieron acné, se van a
Francia y tienen acné, por ejemplo. Puede ser humedad, temperatura, el agua, lo que sea. O personas que a lo mejor de pronto, no sé, tienen caspa o cualquier cosa que, de nuevo, puedo estar hablando cosas muy chiquititas, pero es conocer tu cuerpo en otro lugar. Sin contar, por ejemplo, que hay países que tienen muy poca luz en el invierno y muchísima luz en el verano. Estamos diciendo anochece a las 12 de la noche, por ejemplo. Países como a la altura de Suecia. Entonces, ahí también te estás conociendo de nuevo. ¿Cómo me voy a dormir si hay un sol, pero así como que fueran las 5 de la tarde? Y por supuesto ahí puede aparecer, por ejemplo, problemas en el sueño, que a lo mejor nunca tuviste acá. Entonces, sí, yo te diría que el cuerpo se empieza a manifestar de unas maneras que hay cosas que son como chistosas, anecdóticas, y hay otras que pueden ser, como la que tú dijiste de tu amiga, bien incómodas, la verdad. Claro, y si nos ponemos en esta situación de una persona que está, por ejemplo, un chileno que decidió migrar por una oportunidad, porque podemos hablar también de estas personas que migran por una necesidad a nivel país, que tienen que realmente salir a buscar otra mejor vida afuera. Pero los chilenos realmente tenemos la suerte de que aún hay muchas oportunidades acá y salimos a buscar una oportunidad afuera para mejorar. Esa persona que va llegando allá, ¿en qué punto puede, por ejemplo, tomar una terapia como prevención para decir, ¿sabéis qué? Quiero manejar esto bien desde el día 1? ¿O tú crees que es como más que en el momento que le llegue nomás, como no sé, como... Sí. No sé si me entiendes, te entiendo, es como, sí. si lo imaginamos a esta persona llegando, ¿en qué punto podría comenzar a buscar esta ayuda? Yo lo pienso como los chequeos de sangre anuales. En estricto rigor no son necesarios. Nadie se va a morir si es que no se lo hace necesariamente, pero vamos a estar mucho mejor, en mucha mejor condición si lo hacemos, porque podemos conocer un poco más de nuestro cuerpo y también prepararnos para, no desde lo paranoide, sino prepararnos para tener nuestra salud, digamos, bien firme. Entonces, desde ese punto de vista, siéndote muy honesta, yo no creo que una persona necesite sí o sí terapia para migrar. Sí podemos llegar al punto en que aparezcan síntomas, se sientan súper mal y generalmente piden la hora cuando ya están así en el colapso de la situación. Eso es como la gran mayoría. Pero yo, por ejemplo, también he ofrecido terapia a varias personas que me escriben y me dicen, me voy a ir de Chile. Me voy a ir en un mes, me salió un trabajo, le salió un trabajo a alguien de mi familia. No sé qué va a pasar, estoy como con algunas dudas, podemos preparar la situación y francamente creo que esa es la mejor opción cuando tú sientes que podría ser algo impactante para ti. También tenemos que considerar que esto que estamos hablando es como un lado de la moneda, pero hay mucha gente que migra y es feliz desde el día 1 y realmente les cambia la vida y les pasó lo mejor que les podría pasar y ya, esas historias también existen y son súper bonitas. El tema es que hay personas que notan que viene un cambio, la mayoría de veces son personas que saben que no se adaptan a los cambios tan rápidamente, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo he hecho así, se me han acercado, me han escrito semanas antes, un par de meses antes, nunca tanto antes, la verdad, podemos hacer esta preparación, como, claro, mira, autoconocimiento, tus habilidades son estas, podría pasar esto, qué sensaciones te genera el país al que vas a llegar, qué sensaciones te genera Chile, y por ahí también pasa mucho que hay de repente migración no tan elegida por motivos familiares o de pareja, que eso es algo que es como una tercera posibilidad dentro de muchas otras. Y ahí también yo diría que es útil prepararse como para el proyecto de familia que puede haber en el lugar nuevo. Claro, porque a veces pasa que también una pareja le sale la oportunidad de irse al extranjero y uno quizás la acompaña, exacto, y después se encuentran que uno está trabajando en lo suyo, el otro empezó, como decías tú, quizás a hacer limpieza, algo que nunca había hecho antes, y ahí empieza como un conflicto también de pareja, porque exacto, se ponen como en la mesa los conflictos interiores también. Sí. Eso ha sido, este año, 2025, ha sido, yo diría que como el motivo de consulta más recurrente que yo estoy recibiendo de migrantes o de personas que van a migrar. Mucha migración por temas familiares o de pareja. Y por ahí también hay otro tema que son los visados. No todos los visados te permiten trabajar como partner. Claro. Entonces de pronto tú puedes quererlo, pero literal no lo puedes hacer. Y hay muchas opciones más dependiendo de a qué país se vayan. ¿Y qué pasa con la identidad si es que
en algún momento tú pasas a ser partner de alguien. Y digamos como que tu rol principal en la vida es ser el partner de otra persona, como el esposo, la esposa, la polola, el pololo o como sea. Yo diría que es una decisión súper valiente, pero hay que tener en consideración varios detalles en esa situación. Claro. Se me viene un poco a preguntarte, tú, la experiencia que has tenido tratando a gente como en esto del duelo migratorio, de las cosas que pasan cuando migramos, ¿has tratado a gente también que ha llegado a vivir a Chile? Sí. Últimamente no he tenido tantos, pero sí. Principalmente gente de Sudamérica. Y sí, yo te diría que han sido unas cuantas personas. ¿Y cómo ves en esta diferencia quizás como del que sale de Chile, como chileno, digamos, fuera, al que entra en los síntomas? Por ejemplo, ¿lo reciben mejor como tú como paciente? ¿Vienen con mejor expectativa con el país? No, nosotros somos igual que cualquier país. La verdad, sí. Lamentablemente, no estoy orgullosa de lo que voy a decir, pero hay discriminación, hay racismo también en Chile. Yo te diría que es mucho más lo que hay en común que las diferencias. Solamente que mi trabajo es distinto, porque quiero ofrecer un buen servicio. Yo intento averiguar un poco más de la idiosincrasia de la cultura de los países de las personas que estoy atendiendo. Y en realidad no sé por qué te dije son pocas, son varias. Ahora me estoy acordando varias. Sí, como en el fondo el espacio de la psicoterapia tiene que ser un espacio seguro donde la persona que está consultando, que en este caso, como tú dijiste, son personas extranjeras en Chile, se sienta a gusto también. Entonces, para mí es una pega súper bonita porque es como un decir, hay un espacio para ti aquí y vamos a construirlo de muchas formas. Yo no soy nadie más que una chilena cualquiera, pero encuentro que es un honor que quieran tomar hora conmigo, por ejemplo, y no con alguien de su país, porque es un voto de confianza hacia mí. Ahora, en términos de lo que sienten, exactamente lo mismo que un chileno en, no sé, Dinamarca, España, donde sea. Sí. Yo creo que eso igual es lindo lo que estamos conversando, porque yo creo que la persona, el chileno que ha vivido en el extranjero, cuando vuelve al país, vuelve con una empatía diferente. Sí. Y por ende uno es más compasivo, uno entiende al migrante que está llegando a este país, logra entender que hay una historia detrás, o sea, uno se pone más en esos zapatos. Totalmente. Y creo que a muchos chilenos les falta quizás como esa empatía, y sí, quizás por generación, porque probablemente mis papás hacia arriba no viajaban mucho y, claro, y Chile es pueblito. Sí, es verdad. Entonces es bonito igual hablar de esto en torno a entender que el duelo migratorio es para todo el que migra, o sea, no solamente el que también se va a buscar buenas oportunidades teniendo la oportunidad de su país, sino también toda esta gente que por una necesidad mayor tienen que salir. Sí, sí. Y yéndonos para ese lado, con el tema del autoconocimiento que mencionaste, me gustaría entender un poco cómo funciona cuando alguien llega a ti buscando ayuda profesional, estando en el extranjero, y no sé, cuáles son sus preguntas y cómo tú también lo empiezas a guiar en este proceso más de autoconocimiento. Sí, es súper interesante porque, como te decía antes, lamentablemente la mayoría de las veces llegan cuando ya ha pasado algo que generalmente les duele mucho, les afecta mucho. Entonces, a veces en psicología es importante como contener esa primera parte, es decir, ¿qué está pasando ahora? De repente entre colegas decimos apagar incendio. Porque hay un momento de colapso, entonces ya, ok, escuchemos eso, claro, pero después vienen otras cosas. Y ahí lo que tú mencionaste del autoconocimiento es importante. Yo lo explicaría como que todas las personas tenemos una baraja de cartas, como un mazo, ya nos tocaron X cartas en un juego, y si nunca las hemos visto, si no sabemos cuáles son y no sabemos para qué sirven, no tenemos idea si podemos hacer un full, no sé, un póker, como sea, ¿no? A lo mejor podemos ganar el juego, pero no tenemos idea porque no sabemos con lo que contamos. Entonces, partir por el autoconocimiento, yo diría que en general en psicoterapia, pero específicamente en la migración, es muy importante, porque a la vez esas habilidades y características que podemos conocer de nosotras mismas o nosotros mismos se van actualizando con el tiempo. Yo siempre digo, esto lo he repetido muchas veces, la identidad es un fenómeno dinámico. Entonces ahora, imagínate tú llegaras a mí, Cata, te fuiste a vivir a un país, estamos en una actualización de Cata,
que se está reconstruyendo en términos de su identidad en este nuevo país. Entonces, a lo mejor esas cartas que teníamos se barajaron de nuevo y tal vez tenemos otra. Y hay algunas que van a estar siempre contigo, pero tenemos que mirarlas, van a llegar nuevas, tú vas a construir nuevas habilidades también. Entonces, partimos por ahí. En general, yo trato de ser bien explicativa cuando llega la gente a mí, porque tampoco la idea es hablar como en términos muy técnicos, se entiende que están pasándolo mal, en el fondo. Somos personas, lo están pasando mal, alguien me pidió ayuda. Explico lo mejor que puedo esta primera parte, que generalmente es autoconocimiento, y después vamos construyendo un poco las ideas que teníamos del país en el que nacimos, las ideas que tenemos del nuevo país, y ahí yo me voy adaptando a cada persona, porque hay gente, por ejemplo, que el sueño de su vida era irse a París, y llegaron y les encantó. Entonces ahí claramente el camino es como reafirmar ciertas cosas, potenciar, listo. Pero ¿qué pasa con la persona que, no sé, el sueño de su vida era irse a Sydney, en Australia, y les apestó la primera semana y no están negados con el inglés y no les gusta y ya pagaron un año de curso de inglés, por ejemplo? Ahí el camino es totalmente distinto. Entonces, una vez que ya vamos como conociéndonos y trabajando la parte básica, que también podría incluir otras cosas, yo voy viendo cómo se sitúa la persona emocionalmente en el país. También si se fue con alguien, por ejemplo. Lo que hablamos antes, ¿verdad? Si habla el idioma. Eso también lo vemos súper al principio, porque ahí la inclusión social es más fácil. Y ahí empiezan a ver como ramitas hacia donde yo me voy yendo en el trabajo de la terapia. ¿Qué pasa si alguien quizás que esté escuchando ahora dice: no tengo dinero para pagar una terapia, o estoy recién llegando a un país, estoy acomodándome? ¿Qué podría hacer esa persona quizás para como hacerse una idea de que lo que le está pasando es parte de estos síntomas del duelo migratorio, pero cómo podría hacerlo quizás como alguna herramienta que pueda tener sin necesidad de acudir, por ejemplo, a un terapeuta? Algo que yo creo que es muy útil es lo que hoy en día llaman journaling, pero que en realidad es como escribir un diario. Escribir, básicamente, porque lo que pasa a veces en la migración es que empezamos a tener mucha rumiación mental, es decir, darle mucha vuelta a las cosas, y a veces incluso se puede generar sintomatología ansiosa, síntomas de ansiedad o de estrés. Generalmente cuando tú estás en esos síntomas, digamos, ves las cosas de una manera un poco más catastrófica de lo habitual. Entonces, en ese sentido, si tú empiezas a escribir tus pensamientos, a observarlos, a releerte, te puedes ir dando cuenta, por ejemplo, de algunos miedos que nunca ocurrieron. A lo mejor a ti te daba miedo, no sé, perderte en el aeropuerto, y nunca te perdiste en el aeropuerto. O a lo mejor te daba miedo que te estafaran, y nunca te estafaron. Entonces, yo sé que estoy simplificando mucho y en realidad hay cosas que son mucho más profundas y no se pueden resolver así nada más, pero si una persona por algún motivo no puede tomar la terapia, yo realmente partiría por ahí. Otra cosa que creo que es importante y se considera en general banal son los pasatiempos. En el fondo, las personas a veces nos pensamos en otro país muy con el foco en lo que voy a hacer. Por ejemplo, voy a trabajar, voy a juntar plata, voy, no sé, a estudiar. Pero tu vida no se suspende porque tú te fuiste a otro país. También te va a tocar a lo mejor ir al médico, te va a tocar, no sé, a lo mejor salir a una cita con alguien, o te va a tocar de repente sostener la actividad física que te gustaba, el deporte que te gustaba. Entonces yo diría que eso no debería quedar como para cuando lleves 3 o 6 meses en el lugar. Yo lo observaría desde el principio, incluso antes. Por ejemplo, si te vas a ir a vivir a un lugar y te gusta yoga, revisa desde antes si hay algo cerquita donde puedas practicar yoga, si a lo mejor en muchos lugares del mundo se hace yoga gratis, por ejemplo, si hay un parque, si la gente se junta. Hay personas que usan herramientas como el Facebook para ver si hay comunidades de algo. A lo mejor te vas a ir con tu perro y hay gente que pasea perros, por ejemplo. Sostenerse a través de los pasatiempos yo siento que es importante y te puede ayudar a conocer gente, que igual es como un win-win, diría yo. El journaling que dije antes. Y bueno, también pienso que es importante tener en consideración el comunicarse con las personas con quienes nos sentimos a gusto. No porque estemos en un horario muy distinto, tenemos que dejar de hablar. Siempre hay una forma de conectar con alguien. Yo tengo varios posts sobre eso, igual pueden revisar mi Instagram, después se los dejamos, pero no porque alguien esté a 14 horas de diferencia vamos a dejar de hablar con esa persona. O sea, es mejor mandar un audio podcast de 9 minutos
y contar cómo me siento y a lo mejor hasta se me quiebra la voz, que decir, pucha, en realidad está durmiendo, no le voy a contar, y aislarse, porque al final tenemos que conectar de alguna manera y si no lo estamos logrando en el lugar de destino, bueno, sigámoslo haciendo a través de la tecnología con la gente que nos quiere. Y si no hay nadie, vamos a tener que empezar a construir nuevos vínculos porque es demasiado importante esa parte. ¿Tú crees que la persona que se va con toda esta idea de vivir una vida mejor afuera, que estuvo un año investigando, logra agarrar todas sus cosas, se va y se encuentra con que no era lo que esperaba, crees que siente mucha culpa en llamar a la mamá o llamar a la amiga o a quien sea que tenga confianza en decirle, ¿sabéis que esto no es lo que yo esperaba? A veces sí. A veces sí, yo creo que eso es algo de lo que deberíamos hablar más en general, porque las personas tenemos mucho miedo en general y puede ser culpa, como dijiste tú, vergüenza de, entre comillas, fracasar. Lo mismo aquí, por ejemplo, entrar a la U, estudiar una carrera y después darte cuenta que no te gustaba y a lo mejor lo vas a seguir pasando mal solamente por no reconocer eso, porque a alguien le puede doler, porque tu familia se puede decepcionar. Entonces, pienso que dentro de todo es útil tener en consideración que siempre te puedes devolver. No, o sea, hasta el momento yo no he conocido ninguna situación tan extrema por la cual alguien literalmente no se pueda devolver a Chile, por lo menos. Entiendo que hay otros países que están en conflictos políticos, pero en este caso, en la mayoría de las situaciones vamos a perder plata, vamos a perder quizá estudios, etcétera, pero tener esa como idea de lo estoy intentando, pero si me duele mucho o si llego a sentirme de una manera que realmente quizás destruya mi salud mental, yo evaluaría volver simplemente y no pasa nada. Hay gente que se fue a un país, después vuelve, se van a otro, hay gente que vuelve a Chile y le reencantó Chile y ahora se quieren quedar aquí y hacen su vida aquí. O sea, tener esa apertura mental también de poder reconocerse en eso. Trabajar con la culpa no es tan fácil, pero es importante visibilizar finalmente lo que vamos sintiendo. Claro, yo creo que por eso para mí uno de estos primeros episodios de este proyecto era hablar esto, porque yo creo que viví, o sea, de los 6 años que estuve afuera, yo creo que en el cuarto recién entendí que muchas de las cosas que me pasaron era producto de esta crisis de identidad, de no entender qué pasaba, pero era mucho la culpa de sentir que estaba... Va a sonar muy... y me vuelve a dar culpa, ¿viste? Sí. Pero va a sonar muy raro decir, estaba en el Caribe sí. diciendo que lo estoy pasando mal. Sí. ¿Cachai? Es como le digo a mi papá, a mi mamá, que en verdad no era lo que yo esperaba y que la playa es todo lindo, pero estoy infeliz. Sí. Y eso me lo callé mucho. O sea, yo creo que quizás hasta ahora, que ya pude volver a incorporarme a mi país, a estar con mi familia, les pude decir la verdad de las cosas que viví, que no todo fue tan color de rosa. Entonces, para mí era súper importante como visibilizar esto, como dijiste tú, porque si alguien está pasando y se siente con esa culpa, ya, es como no pasa nada, puedes comentarlo, nadie te va a juzgar. Y al contrario, yo creo que tu familia, tus amigos van a estar ahí para apoyarte. Si no son tus amigos, bien, pero deberían estar ahí para apoyarte y hacerte sentir bienvenido si quieres volver. Totalmente. Yo creo que, de nuevo, se debería hablar un poco más de esto. Inclusive, a veces he visto que una de las cosas que empeoran o de repente nos hace entender más a tener síntomas depresivos es tener la idea de yo me debería sentir de tal manera y me siento de tal otra manera. Es una presión. Generalmente se ve como en base a cosas externas. Si el lugar es atractivo, si el clima está bueno, si hay plata, por ejemplo. Está esta creencia de que si nos vamos a un país de mucho desarrollo económico, vamos a estar bien per se. Y desde ahí yo siento que de repente cuando las personas viven o vivimos esta experiencia, empezamos a aprender un poco más de lo que es importante para nosotras y nosotros. Que puede ser comerte una marraqueta con tu abuelito. Y a lo mejor eso es mucho más importante que ganar 3.000 euros, por ejemplo. Yo sé que suena súper cliché lo que estoy diciendo, pero es muy real, porque cuando estamos tan lejos, de repente podemos empezar a mirarnos y decir, ok, ¿qué es lo que me duele ahora? ¿Qué es lo que realmente echo de menos? Quizás tú creías que ibas a echar de menos,
no sé, a lo mejor tu auto y en realidad no es eso. O a lo mejor creías que tú no eras tan cercana a una persona y en realidad te hace mucha falta esa persona. O a lo mejor creías que ibas a echar de menos mucho y no echas de menos nada, por ejemplo. Entonces, de nuevo volvemos al autoconocimiento. Esas experiencias te hacen ver como lo que para ti específicamente es importante, y si eso no está viviendo en Hawái, no está simplemente, no hay nada que se pueda hacer con eso. Como yo le he mencionado a algunas pacientes esta semana, sobre todo, las emociones no se eligen. Yo no puedo elegir si estoy súper triste o súper feliz con algo. Yo puedo responder de alguna manera, elegir mi respuesta ante esa emoción. Pero la emoción no es algo que nosotros vamos a decir, listo, me voy a ir ahí y me programo como computador para estar feliz 6 meses. No funciona así. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta, creo yo. Yo estaba pensando, una vez escuché, que yo creo que hace mucho tiempo escuché esto de que vivir en el extranjero es como vivir 4 años en tu país. O sea, 1 año en el extranjero es como 4 en tu país. Es un dicho que se dijo como por el tema del crecimiento que uno experimenta cuando se va a vivir en realidad fuera de su zona de confort, donde creció toda la vida. ¿Tú crees que hay un proceso más rápido de la persona que migra en empezar a conectar más consigo misma cuando está fuera que alguien que se queda en una vida más como rutinaria toda la vida? Yo creo que sí. Ahora que me lo preguntaste, lo pienso como... En general, cuando seguimos muchos pasos como obvios en la vida, estamos más en automático. Que sería, por ejemplo, como jardín, colegio, escuela, no sé, liceo, universidad o trabajar al tiro, pero más o menos eso, ¿verdad? Cuando rompemos un poco ese automatismo, de cierta manera nos obligamos a mirarnos de nuevo. Entonces, yo no creo que solamente migrar, yo creo que cualquier cosa que signifique romper el camino automático en función de tu propósito, de tus anhelos, lo que a ti te hace sentido, te va a llevar a crecer exponencialmente. Yo no estoy de acuerdo con que la gente que migra crezca más que la que no migra nunca, y yo no creo que todas las personas tengan que migrar, francamente. Eso me parece que de repente en redes sociales está muy masificado y yo no estoy de acuerdo, la verdad. Creo que cada quien, ojalá, idealmente, pueda conocer su propósito, sus sueños, sus anhelos, como te dije antes, y si eso va de la mano de vivir en 50 países, bienvenido, y si eso es estar en tu campo, en Calbuco, súper también, como que no hay ningún problema con eso. Pero mi respuesta corta sería acercarte a algo que se alinee contigo y te desafíe, por supuesto que te va a hacer crecer exponencialmente, y migrar podría hacer eso si es tu camino, en el fondo. Claro, y si lo vemos desde otra mirada, el hecho de que se romantice eso, de el típico dicho de sale de tu zona de confort, que eso te va a ayudar a crecer, pero ¿qué pasa cuando salimos de nuestra zona de confort y en realidad nos genera una inestabilidad y en verdad es una montaña rusa allá afuera? ¿Qué pasa ahí? Sí. Yo creo que eso tiene que ver con lo que me preguntaste antes, con reconocer como este no es mi camino. Me acuerdo que hace mucho tiempo yo trabajé como monitora de adolescentes y teníamos que subir un cerro en una actividad, y me acuerdo que había una de mis supervisoras que les dijo, el objetivo es conocerse, no es llegar a la cima del cerro. Si conocerte para ti implica llegar a la mitad, mirarte y decir, me tengo que devolver, listo, lo lograste. Ese era tu camino, en el fondo. No es esto ciego de tengo que ir para allá, que es lo que hace todo el mundo, tengo que, por ejemplo, quedarme 3 años en tal país, o tengo que sí o sí extender la working a lo más que pueda. Súper bien si alguien lo hace, pero no necesariamente es tu camino. Entonces, al final, si aparece esta inestabilidad, como tú dijiste recién, y ya empezamos a ver como que se está yendo mucho más allá de lo que ya es sano para mí, quizás, tenemos que trabajar en reconocer y de pronto encontrar otro camino o volver simplemente. Claro, tú mencionas el hecho de empezar a conocerse, porque yo creo que, como lo dijiste delante, esto de crecer y pasar del colegio a la universidad, al trabajo, entramos en una rutina que no nos permite nunca parar. ¿Cómo es esto de empezar a conocerse? Porque se habla mucho de eso. Incluso yo soy muy partidaria de que no es que tienes que conocerte, pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que algo como muy simple es que necesitamos estar expuesta o expuesto a menos estímulos. Si hay mucho ruido, literalmente mucho ruido y metafóricamente mucho ruido,
no hay autoconocimiento. Esto sería como, a ver, si estamos todo el día en Instagram, la tele, hablar con alguien, trabajar, hablar con otra persona, escribirle a alguien, leer un texto, ir al súper, volver, no hay tiempo. O sea, el autoconocimiento no es como solo una cosa de la que hablamos platónicamente, es algo que tiene un tiempo y un lugar. Tiene que haber espacio para eso. Entonces, de nuevo, algo simple, por ejemplo, es ver qué cosas te gustan. Talleres, deportes, actividades, si te gusta el helado de piña o el de frutilla. Hay personas que a veces, yo sé que puede sonar como un poco raro, pero a veces ni siquiera saben eso. Entonces, lo primero sería ver si como imagínate que tu cerebro sea como una taza, si está muy llena siempre de estímulos, entonces a lo mejor antes de hablar de autoconocimiento tenemos que hablar como de calma, de silencio, de pausa. Y con esto no me refiero así a algo súper elevado, que seamos meditadores zen, súper bien si alguien lo logra o lo quiere, pero es algo simple, es de repente darnos espacios de descanso, por ejemplo. Si la mente no descansa, es como tener el computador con muchas ventanas abiertas todo el tiempo. En algún momento como que se te va a buguear probablemente. Entonces por ahí, ¿dónde está el espacio para el autoconocimiento? No está. Así que si podemos decir algo simple, como bajarle un cambio finalmente a lo que hacemos en el día. Y de nuevo, este mensaje se ha elitizado mucho. Es como que fuese solo posible para la gente que está como muy elevada. No, de verdad tendríamos que hacerlo más masivo, porque el espacio caminando al metro puede ser un espacio de autoconocimiento. No sé, la música que tú escuchas, a lo mejor leer un libro, a lo mejor escribir algo, volver a lo que decía antes, ¿verdad? De escribir. No lo veamos como algo tan lejano, no es algo que solo hace la gente que se dedica a algo así muy espiritual. También debería ser algo simple, y si lo pensamos, por ejemplo, en un Chile más rural, eso se da siempre. O sea, hay personas que están, no sé, alimentando animales y van a estar quizá 1 hora en silencio mirando y ya, listo. Ahí ya tienes menos estímulo. Entonces, se trata como de algo mucho más simple de lo que parece realmente. Yo sé que puede sonar complejo, pero es como simplificar y que tú tengas espacio, que tu taza de tu cerebro no esté llena, en el fondo. Exacto. Me encanta lo que dices, porque de hecho ayer hablaba con una amiga por el tema de hacerte las uñas. O sea, algo súper X. Sí. Y me decía que, ¿por qué no me las hacía yo? En vez de ir a pagar a alguien que me haga las uñas. Me dijo, hazla, compra tus cosas y tómate ese tiempo para ti. Aunque te quede fea la uña, pero tómate ese tiempo, préndete una vela, pon una música que te gusta, y es un momento maravilloso para que puedas como interiorizar y ver qué pasa con tu ruido mental, porque yo creo que es ahí cuando nos vamos a acostar en la noche, cuando nos damos cuenta del ruido que tenemos, y que por lo general es cuando nos cuesta dormir, y que preferimos prender la tele o quedar viéndonos una serie para dormirnos del cansancio, en vez de poder dormir tranquilo. Sí, y yo creo que me diste una idea que igual puede ser útil. El autocuidado te lleva a conocerte. Por ejemplo, si tú te cocinas, súper simple. Tú vas a saber qué verduras te gustan, si te gusta esto más tostado o menos tostado. Si tú, no sé, por ejemplo, te peinas o haces algo, tus uñas, lo que dijiste antes, vas a ver qué te gusta, qué no te gusta. Si tú te ocupas de hacer actividad física también, vas a ir viendo esta me acomoda más, esta me acomoda menos. Entonces, al final, tener esos espacios de cómo ocuparte de ti, de tu vida, eso puede ser muy útil también. ¿Cuáles han sido los beneficios que tú has visto en la gente que acompañas cuando empiezan a tener este proceso de autoconocimiento? Y me quiero ir un poco a indagar en la vida de la persona, en el sentido que ellos empiezan a conocer también su historia. Sí. O sea, cuando uno, en este caso, claro, la migración, cuando uno migra, puede que se abran heridas emocionales que están guardadas muy profundas, pero ¿cómo ha sido ese beneficio que tú has visto en las personas que comienzan con una terapia de autoconocimiento? En algunos casos amerita trabajar en la línea de vida de la persona, en la historia de vida. Yo diría que eso es un trabajo, aparte de muy bonito, muy necesario en algunas situaciones. Empezamos claramente por otras cosas, porque en la primera sesión no le vamos a preguntar a la persona cuál es su trauma más doloroso, obviamente, pero yo lo voy construyendo a través de mis herramientas. A veces trabajamos en eso, otras veces en otras cosas,
Y lo que a mí me da como indicador de que la persona está avanzando, ante la primera parte de la pregunta, definitivamente son mejores decisiones en términos de lo que la persona quiere. No es como que tomen las decisiones que el mundo quiere que tomen, o que yo no le digo a la gente qué debería hacer y qué no, porque yo no soy quien para decir eso. Pero sí me doy cuenta que llegan a las sesiones y me dicen, oye, me acordé de ti porque el otro día me pasó esto y dije que no, por ejemplo. Yeah. O me pasó esto en el trabajo y no sé, y en la reunión hablé y me dio lo mismo que el inglés no me saliera bien y me sentí súper bien y me felicitaron. O de repente, no sé, en vez de no inscribirme a este voluntariado, me inscribí. O me dejé de inscribir, para las personas que están como en todo y no descansan nunca. Entonces se empieza a notar que la persona en el día a día toma decisiones reflexivas, observa un poquito, tampoco es tanto, y dicen, esto es lo que se alinea más conmigo, y lo ejecutan. O sea, hablamos de reflexión, decisión, acción. Cuando yo ya veo que pasan varias sesiones en que está pasando eso, digo, ya, estamos bien, avanzamos. Claro. Y luego van pasando otras cosas, de repente vamos cerrando, estamos cerca del alta, a veces hay algo más que trabajar, pero eso es un indicador bien importante. La persona te lo va refiriendo como espontáneamente. A mí me pasó algo que va relacionado con el tema de estar afuera de tu país, y es que yo tenía mucho miedo de querer volver a Chile. Ya. Pero mis miedos eran muy racionales. Era el miedo de que el país está malo, de que en qué voy a trabajar, y yo no tengo estudios universitarios, entonces sé que en Chile es un peso, claro. Porque en Canadá yo trabajando haciendo aseo ganaba muy buen dinero. Sí. Entonces me pesó mucho, yo creo que por lo menos 2 años antes de regresar, en no quiero regresar. O sea, yo era de las que decía, nunca más regreso a Chile. Y empecé a vivir un proceso terapéutico. Si bien yo utilicé esta herramienta que son las constelaciones familiares, que lo conversamos delante un poco, y es una herramienta que me permitió ir a conocer esa parte de mi historia familiar, y que yo sé que en psicología también se habla mucho de este niño interior, de las heridas de infancia. Sí. Y yo sinceramente estuve como 2 o 3 meses yendo a estas sesiones, y fue un cambio pero rotundo. O sea, fue algo que a mí me hizo decir, creo que ahora puedo volver. O sea, entiendo. Me armé como de escudos, porque al final era eso. Estaba tan indefensa, estaba como tan solita, que no podía volver, porque volver significaba ya obviamente se me despejó toda la mente de decir, no era por el trabajo, ni era por el dinero, ni que el país está mal, sino que son cosas mucho más profundas de mi historia que me hacían negar poder ver estas oportunidades que en mi mismo país puede haber. Sí. ¿Tú crees que también esta persona que está afuera puede estar viviendo como un destino o esa decisión como muy de la cabeza, más que de realmente lo que le pase adentro? El hecho de decir, quiero estar afuera y no quiero volver a mi país. Bueno, algunas personas lo mencionan como que la gente que se va de Chile escapa de algo. Yo diría que no es tan así, pero igual podría ser. Entonces, pienso que a veces, sí, lo que mencionaste recién es una posibilidad, y a veces estamos tomando las decisiones más para alejarnos de un miedo que para acercarnos a un sueño, por ejemplo. Y lo decimos como que nos estamos acercando a un sueño, pero en realidad nos estamos alejando de lo que queremos evitar. Hay una delgada línea ahí, es súper difícil de identificar, diría yo. Y como complementando un poco, yo también lo trabajo desde la psicoterapia como tratando de dar un mensaje bien claro, que es decir, me encantaría ser el genio de la lámpara como psicóloga, pero no soy. Yo no puedo asegurarle a la persona, te vas a ir del país y no te va a pasar nada y nadie se va a enfermar en tu familia, o vas a volver al país y te van a dar pega al tiro, trabajo, ¿verdad? No puedo asegurar eso, pero sí lo que puedo hacer es contribuir a que generemos herramientas para trabajar en la idea de yo voy a ser capaz de enfrentar la adversidad. Es eso, es la autoeficacia. Es decir, podría ser que yo, Cata, por ejemplo, en tu caso, vuelva a Chile y a lo mejor no haya trabajo al tiro, no de inmediato, pero yo voy a ser capaz, yo voy a encontrar la manera. De alguna forma, ¿verdad? Tener esta idea, tener la percepción de que hay capacidad en ti, que no es vernos perfectas o que lo vamos a lograr todo, porque obviamente hay variables externas, pero ya tener esa percepción es como
como que tú estés de tu lado. Es como si tú fueras como tu propia profesora, no sé, tu propia coach, líder, lo que sea, y dijeras como, dale, yo confío en ti, en el fondo. Va a haber una manera. Esto puede sonar un poco como volátil, pero tiene un fundamento detrás, porque al final es la manera como podemos un poquitito bajarle el volumen a esos pensamientos que a veces vienen de la ansiedad también, que son ideas catastróficas del futuro, ver el contexto como algo muy hostil. Y si yo me veo a mí misma como súper chiquitita, entonces, claro, estos monstruos que me estoy imaginando que va a haber en Chile si es que vuelvo, me comen, obviamente. Entonces, esta idea de autoeficacia puede ir quizás desde la vereda de la psicoterapia muy en la línea de lo que tú dijiste, que es que vamos a ser capaces de enfrentar la adversidad o al menos tener la percepción de que lo vamos a hacer. Claro. Yo estaba intentando de acordarme un poco de tu historia también, porque sé que tú también migraste y que por eso también conectaste con esto de dedicarte a lo ya lo hacías y fue como una nueva rama. Cuéntame un poquito como un ejemplo quizás de lo que tú viviste. También lo mencionaste con el tema de tu hermano, que también él vivió y ahí te diste cuenta que aquí algo pasaba. Sí. Quizás cuéntanos como un ejemplo, como para si alguien está escuchándonos y diga, oye, a mí también me está pasando esto, para entender un poco más como los síntomas de un duelo migratorio. Yo viví, por no hablar de mi hermano, para no abrir su intimidad, a pesar que igual ahí pasaron cositas, pero yo viví varios momentos como de caída de teja que fueron duros. Igual me acuerdo que yo me fracturé, por ejemplo, un pie en Nueva Zelanda. Bueno, me atendieron, me pusieron una bota. Debo decir que la atención en Chile es bastante mejor, pero ya ese es otro tema. Y fui un día a comer y había en la fila de un carrito de comida se les dice kiwi a los neozelandeses, no es despectivo, ellos se llaman a sí mismos así, un kiwi, un señor kiwi con un hijo. Y me miró y me dijo, ¿qué te pasó en el pie o en la pierna? Y yo dije, no, me fracturé. Ah, sí, me dijo, ¿y te atendieron aquí en Queenstown? Yo estaba ahí. Le dije, sí. Sí, me atendieron aquí, yo vivo acá. Y me dijo, ¿tú sabías que yo estoy pagando por eso? Y yo así como, perdón, como obvio que lo sé, pero no entiendo por qué. Como que lo miré un poco y le dije, yo también, si lo decimos de esa manera, como yo también estoy trabajando y obviamente hay impuestos asociados y todo, yo estaba con mi visa. Y él como, jajaja, jijiji, y yo fue como, no me gustó tanto tu comentario, la verdad. Él después intentó seguir conversando conmigo, se fue como un poquito más, poniendo más amable, pero yo sentí que fue como tú no eres de acá, en el fondo. O sea, yo te estoy llevando mis impuestos, básicamente, que son comentarios que yo he escuchado acá en Chile respecto de las personas que migran hacia acá. Entonces ahí yo quedé como, de hecho ahora lo cuento y como que me da como o sea, la gente de verdad se pasan. Bueno, ese es un ejemplo. Y lo otro que también me pasó varias veces fue, no sé, por ejemplo, se graduó mi hermano chico, ver la foto. Ese momento que veis una foto y te pones a llorar, pero así. O sea, no hay otra manera de explicarlo. O de repente como, oye, no sé, la abuelita le pasó tal cosa. Y tú como, ya, ¿y eso significa que qué? ¿Que es como una enfermedad algo leve o que me tengo que empezar a hacer la idea de que ya no va a estar? Mi abuela se murió cuando yo estaba en Alemania, por ejemplo. Fue súper complicado para mí entender en mi cerebro esa idea, como de no puedo ir. O sea, no, aunque yo tome el primer vuelo, que no podía, no voy a llegar. El funeral ya fue, en el fondo, entonces, o va a haber sido. Entonces, esas pequeñas cositas que lamentablemente a mis pacientes también les han pasado, me hacían ver, chuta, en realidad, de repente hay cosas para las que nada te prepara. Absolutamente nada te prepara. Hoy en día también personas que están en Estados Unidos, por ejemplo, que están viviendo una serie de cambios súper masivos en el estatus migratorio. Yo no viví eso en Nueva Zelanda, pero claro, esto de, no sé si a ti te pasó en algún momento como que me extendieron la visa, que hay que ir aquí, que la gente no sé qué no me respondió, que me equivoqué en un papel, que pagué de más, pagué de menos. Como me quieren o no me quieren aquí, como realmente todo eso que tiene que ver con los visados y los documentos también es una lata, sería una lata en Chile, igual es como ir a servicio de impuesto interno, pero tiene una carga emocional cuando estás en otro país, que es lo mismo que le pasa a la gente que está viniéndose para acá. Entonces todos esos ejemplos a mí me dieron esta idea de pasa algo con tu salud mental.
es difícil de explicar, de repente hay angustia, y lo vi mucho entre mis roomies, por ejemplo, sudamericanos, que también tenemos una manera de ser y de compartir muy distinta por ejemplo, australianos, neozelandeses, muchos países europeos, quizás canadienses, estadounidenses, muy distinto. O sea, desde cómo celebrar la Navidad con tus roomies es distinto si son puros latinos, así es como con la gente de allá, en este caso que yo vivía en Nueva Zelanda. Así que sí, esos serían algunos ejemplos que me hicieron como clic. Sí, me hace recordar igual momentos con el idioma. Incluso también. Yo viví en México, que ¿ya? Uno dice, bueno, es español y todo bien, pero en realidad no es lo mismo. No. Yo trabajé allá, me costaba mucho que me entendieran, entonces empecé a hablar distinto y hubo un momento en que no me reconocía porque yo decía, yo no hablo así. Sí. Y mandaba un video a la familia acá en Chile y era como, oye, está hablando como mexicana, sí. Pero eso internamente me hacía mucho ruido. Sí. Ya en Canadá hablar en inglés era una persona totalmente distinta. Totalmente, yo le decía a la gente, yo te juro que en español soy más inteligente sí, o soy más divertida. No sé, o sea, realmente había un cortocircuito ya por el puro idioma y eso, claro, a la larga puede traer consecuencias más como internas de salud mental, de sentirte... baja autoestima. Yo en Canadá me sentí muy baja autoestima, como, oye, quizás no soy capaz de hacer esto, me meto a estudiar, no creo que sea capaz. Entonces, ya sentir eso, claro, en tu país uno dice, no, me meto a estudiar, me como el mundo, claro. Pero ya estando en otro idioma es difícil. Sí. Entonces, es bonito hablar de esta experiencia. Yo me quedo con la parte como más de tu acompañamiento. Creo que es súper interesante cómo lo planteaste. Espero realmente que si la gente lo está escuchando se sienta identificada, que ojalá busque ayuda. Y yo creo que también, como para ir terminando esta conversación, me gustaría saber si tú crees que hay algún punto en que la gente debería buscar terapia, sin antes que explote, como dijiste tú, porque la gente cuando ya explota busca. ¿Cómo ellos podrían reconocer señales en que digan debería buscar ayuda terapéutica? Sí. Siempre me preguntan lo mismo y hay una respuesta como de diccionario o como de terapeuta que sería si se ve alterada significativamente tu calidad de vida, pero eso no se entiende en general. Claro, con subtítulos. Como que hay que traducirlo. Yo creo que dicho en simple, de repente como que te desconoces de alguna manera. Lo hablaba hace poco con alguien. Por ejemplo, a lo mejor tú nunca has tenido problemas de sueño y los empiezas a tener recurrentemente. O a lo mejor toda la vida te ha gustado salir a caminar en la mañana y ya no lo haces. O de repente es algo más simple, a lo mejor te gustaba mucho ver una serie y de repente no tienes ni ánimo para eso, por ejemplo. O hablabas mucho con tus amigas y amigos y de repente te da vergüenza contarles cómo te sientes porque te estás juzgando mucho y dejas de hacerlo. Entonces, en el fondo, lo que tú eres de manera habitual cambia, no solo un poquitito, sino que cambia notoriamente y no por un día o dos, no por una semana. Habitualmente 2, 3 semanas, un mes, ya estamos notando que algo en esta Catalina, por ejemplo, si fueses tú, ya se está viendo muy distinto en un sentido que sí altera tu calidad de vida, no como en un sentido de me siento re bien, ¿verdad? Ahora, igual hay que tener ojos, si de repente me siento demasiado bien por nada, también eso podría indicar alguna cosa, pero en el fondo es eso. Si lo puedo explicar, ojalá lo mejor posible, te vas desconociendo un poco y en un sentido que te hace sentir como menos satisfecha con tu vida y con quien tú eres. Desde ahí yo creo que es importante pedir ayuda. Últimamente yo he estado explorando lo que te había mencionado antes como grupos terapéuticos también. Perfecto. O sea, una opción es la psicoterapia. Francamente, yo diría que eso no se puede reemplazar. Hay personas que necesitan psicoterapia y necesitan psicoterapia, pero también este año he descubierto que cuando las personas nos juntamos en un grupo y podemos compartir experiencias, aparece algo bien bonito que yo hice unos estudios, estudié compasión y autocompasión. Uno de los ejes es la humanidad compartida, que es decir, como, ok, no hay una falla conmigo, esta persona también siente esto que yo estoy sintiendo. Entonces ahora, por ejemplo, yo estaba haciendo grupos terapéuticos para migrantes, que son grupos online, y se conecta gente, la mayoría son chilenos y chilenas de muchos lugares del mundo, también personas extranjeras en Chile,
y al final nos damos cuenta que prácticamente todas las personas estamos sintiendo lo mismo. En cada sesión vemos un tema, no sé, familia, visa, etcétera, y nos han pasado cosas tan parecidas, siendo de lugares muy distintos, características distintas, estando en países distintos, la experiencia es similar. Entonces yo diría como, ya sea que encuentres una instancia grupal o individual, terapéutica, yo pienso que si notas que ya como que no estás siendo tú, de cierta manera, es momento de pedir ayuda, creo yo. Qué lindo eso de como en la comunidad, de poder compartir tu experiencia. Yo creo que algo que yo he vivido mucho en las constelaciones familiares, para los que conocen esto, también puede ser en grupos, y cuando uno conoce la historia de otro, dice, wow, también me reflejo en mi historia con la otra persona. Sí. No, es como una sensación de que no estás tan sola, no estás tan solo. Y eso ya de por sí te da incluso la fuerza para decir, ¿sabes qué? Quizás ahora puedo tomar una terapia individual, como empezar el caminito, entonces es como los primeros pasos. Así que lo vamos a dejar, obviamente, acá en YouTube, donde esté, vamos a dejar todos tus datos para que la gente te contacte. Y la última preguntita, a mí me encanta hacerla a todos los que vienen acá, que no estaba en la pauta, así una sorpresa. Yo creo que parte de este proyecto, la razón de ser, el nombre de este podcast, me gusta porque es una forma de entender por qué somos como somos, tanto en nuestra psique, en nuestras heridas, espiritualmente, también en lo físico, en todo, pero también entender de que a algo vinimos a este mundo, a aportar algo, y que de hecho, en mi perspectiva es que a eso vinimos, es incluso como parte de nuestro propósito es estar al servicio de los demás. Sí. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu razón de ser hoy en día en tu camino? Siento que hice trampa porque yo ya lo he pensado antes, pero sin saberlo. Yo creo que mi razón de ser, le he puesto otro nombre, pero creo que vas a lo mismo, es comunicar y abrir posibilidades. Siento que todo el tiempo que no lo hice, me estaba perdiendo definitivamente, y mientras más lo hago, me doy cuenta que contribuyo mucho al entorno. Es como que me fluye, simplemente. Así que yo diría que es eso. Buenísimo. Bueno, Gaby, muchas gracias. Gracias a ti, Cata, me encantó. Muchas gracias por la invitación.